que empezaran ustedes. ¿Cómo ves a México? Un poquito mal, por no decir muy fregado. ¿Cómo te llamas? Beatriz González. Fregado. ¿Cómo? Sin futuro, triste, doloroso para todos los que nos toca vivirlo ahora, de pensar que le va a tocar a mis hijos, a mis nietos. Me duele México. ¿Ves esperanza? Ni en el verde. Ni en el verde. Ni en el verde. Espero que si me das una hora te cambie esa percepción. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo ves tú a México? ¿Cuál te llamas? Rodolfo Lugo. Yo veo a México frustrado por consecuencia de tener mucha esperanza en las reformas políticas, sociales y económicas que tiene el gobierno actual, que ya están en marcha, pero que aún no dan el éxito que todos los mexicanos esperábamos. Así es como yo veo a México, un México frustrado. ¿Qué esperanza veo en México? Veo una esperanza, pero a más largo plazo. No la veo a un corto plazo de un par de años. Creo que no vamos a salir. No vamos a salir porque el entorno de México ha estado difícil por la inseguridad, básicamente, y por la corrupción. Por otro lado, la situación que ha impactado a México es la situación global. ¿Sí? La situación mundial ha impactado a México y creo que hay una situación muy delicada actualmente en los países asiáticos, principalmente en Siria. Es un evento, es una guerra que es muy delicada para el futuro mundial y va a tener un impacto, si se da, en todos los países y obviamente en México. Así es como lo veo en México. Y yo también. ¿Cómo te llamas? María Figueroa. Yo veo a México con un presidente pendejo. No voy a olvidar nunca tu conferencia. Y sí nos llena, yo creo que un poco de desesperanza. A mí me indigna que tantos millones buenos que somos en México, emprendedores, nos represente alguien que lo único que al menos a mí me inspira es coraje y frustración. Me indigna tu caso, el de Carmen Aristegui. Yo también soy comunicóloga. Me indigna el que aquí no pase nada, en que haya casos como la Casa Blanca y no pase nada. Pero creo que también para que este país cambie viene a través de la familia, los valores, la educación que les demos a nuestros hijos, y en ellos tengo la esperanza. Yo tengo 4 hombres, en que ellos sean el cambio para este país que adolece de tantas cosas, pero que al final a veces tenemos el país que merecemos, porque no hacemos nada, porque nada más nos quejamos y no hacemos un cambio. Así que para mí tú eres un ejemplo de seguir adelante, de no perder la esperanza y de luchar por este país que se merece todo. Este país. ¿Cómo veo yo a México? Veo que se empleó la palabra frustración constantemente, y el único aspecto que no se le puede deprimir a una sociedad es el ánimo. El ánimo lo es todo.
¿En dónde está el ánimo de un país? ¿En dónde está el ánimo de su gente? Yo pienso que está en el orgullo que debemos todos de sentir por ser mexicanos. Hay que decir, antes que cualquier cosa, que México no nos ha fallado. Nos ha fallado algún círculo de personas, nos han fallado gentes, nos han fallado condiciones históricas, coyunturas no del pueblo de México, sino de un status quo que ha venido intentando por diferentes caminos, a veces con acierto, a veces con error, a veces manejando mejores, a veces peores momentos para llevar a nuestro país al día de hoy. ¿Cómo veo el país? Lo veo feo, lo veo, está en obra, ¿no? Por todos lados hay hoyos. Lo veo, ahorita para venir acá, pensé que estaba yo viviendo una pesadilla. Por todas partes, ¿no? Hay desconcierto, la gente se mete, se cruza, se pasa, aunque sabe que ya le va a tocar el alto, se pasa y se queda atravesada porque primero va ella. Y en otros pueblos, el momento en que se ve con una lógica que ya no te va a tocar pasar del otro lado, se quedan rezagados para que pueda pasar el sentido opuesto, el sentido, digamos, perpendicular. ¿Es una tontería? No. Es en realidad una manifestación que nos debe de hacer pensar que todos estamos fallando. Están fallando nuestros gobiernos, pero también estamos fallando nosotros. Y ahí es en donde creo que debe de empezar una historia de reconciliación con este país, en la que nosotros seamos el ingrediente, la fuerza, la semilla que haga germinar de una vez y por todas una buena etapa que nuestro país nos lleve a poder encontrar fórmulas que nos den este grado de convivencia que hemos perdido los mexicanos. ¿Por qué razones? Bueno, coyunturas históricas las hay, pero quise empezar a hablar ante ustedes bajo la premisa de que hablaran ustedes primero, para que ustedes me dieran el tono de qué es lo que quieren que reflexionemos juntos. ¿Cómo están los sistemas de salud en México? Estamos a un punto de ver la necesidad de hacer un cambio radical en los sistemas de salud en México para que sigan abiertos. Constantemente me han preguntado en las redes sociales qué va a pasar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, qué va a pasar con el ISSSTE, qué va a suceder con la Secretaría de Salud. Tenemos los elementos para poder decir que estas instituciones de México son fundamentales para la tranquilidad de nuestra sociedad cuando tiene un problema de salud que enfrentar, y llego desafortunadamente a la conclusión de que no. He vivido 3 días en donde el padre de una de las chicas que trabajan en mi casa lo han sacado del hospital, se cayó y se le salió un ojo, y con el ojo afuera lo mandaron a su casa. Cuando ves eso, lo que te das cuenta es que no es que esté fallando el sistema de salud, es que está fallando el sentido humano, que no nos hace entender, ni sentir, ni proyectar lo que representa
Imaginen ustedes un médico que le diga a un señor que tiene el ojo afuera, lo veo el lunes. Y además lo veo yo, porque usted quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo está el sistema educativo de este país? Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que tengamos dinero para tener un buen sistema educativo en México? Claro. Yo pienso que tenemos un presupuesto de guerra para tener un buen sistema educativo en este país y no lo tenemos. Ahora, no lo tenemos, ¿por qué no lo tenemos? No lo tenemos porque realmente no hay todos los elementos para que en México podamos sacar adelante un sistema de educación de calidad, porque tenemos inmerso en nuestro sistema de calidad a ¿cuántos maestros hay en el país? Bueno, vamos a echar una más. Miren, les saludo. Más o menos tenemos 1,5 millones de maestros entre el sistema público y el sistema privado. Vamos a pensar que en el sistema público haya 1,100,000. En la casa de ustedes que tengo a un lado de Cuernavaca, una de las personas que trabaja conmigo le llamamos el profe. Es un hombre que le he dado empleo porque un día llegó a la casa, lo vi en una condición muy compleja y dije, bueno, pues puede traer y llevar cosas. Total, que el profe, entre que lo vi y el día de hoy, han pasado 26 años. O sea, ya tiene el profe un rato conmigo. El profe no es profe, es hijo de un hombre que fue maestro rural. Y por derecho, este hombre le dio al profe una plaza que el profe explota hace 15 años. El profe prácticamente no sabe leer. Y si no sabe leer, pues ¿qué les puedo decir de escribir? Y le ha contado a los que están ahí conmigo en esta casa que él tiene un problema cada vez de que va a su trabajo, porque llega, se para ante niños a darles clase y no tiene la menor idea de lo que les tiene que decir. Entonces, a lo único que se reduce su clase es a decir: muchachos, estudien, lean mucho, aquí está la guía de lo que van ustedes a tener que ver conmigo este año, cuarto de primaria. Vayan viendo los temas y me los van pasando para que los revisemos todos. El profe todos los días va a dar clase a estos alumnos de cuarto año de primaria y no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer con los muchachos. Es una tragedia repetida 1,000,000 veces, 1,100,000 veces, 1,5 millones de veces. Y yo no quiero con esto denostar al Magisterio Nacional, pero si ustedes y yo somos gente de empresa y llegamos ante un escritorio y vemos que tenemos que educar a un pueblo y que las herramientas que tenemos para educar a un pueblo constan de 1,5 millones de elementos, de los que funciona el 60%, entonces tomas al 60%, que yo creo que haríamos todos eso, ¿no? Tomas al 60%, adaptas al sistema para que ese 60% útil le dé clases a los niños y a los jóvenes de este país, y el otro 40% que tiene derecho de vivir, lo sacas, lo pones en otro sitio, propones, promueves, incentivas inversiones que le permitan a ese 40% vivir en otro trabajo, en el campo,
en algún servicio, en alguna jornada, alguna forma, en alguna fábrica, en algún sentido le das empleo a esa cantidad de hombres y mujeres que no sirven para educar y que lo único que están haciendo es contaminar a todo el otro sistema, lo que trae como resultado que el sistema educativo mexicano sea, dentro de los países de la OCDE, el más atrasado de todos, teniendo las condiciones, las herramientas y los medios para poder educar con excelencia este país. ¿Por qué no se hace? No se hace porque es tan grande el brinco que hay que dar que los que están en el mundo de la política dicen: esto no físicamente no lo podemos hacer, y entonces, como no lo podemos hacer, esto se lo dejamos a la siguiente administración para que lo arregle, y cuando llegue la siguiente administración tomará el mismo problema y lo hará otra vez y se lo pasará a la siguiente administración, que tomará el mismo problema y lo seguirá pasando eternamente hasta que esto reviente. ¿Por qué? Porque no se asume la responsabilidad política de tomar decisiones profundas. En otros pueblos, Mao Zedong, en la Revolución Cultural, tomó riesgos brutales para una China nueva que él propuso, y durante 20 años China se tuvo que tragar un aceite de ricino que le costó una enorme cantidad de muertos, que le costó una enorme sangría económica, que le costó una brutal revolución social, pero que sacó adelante, después de una serie de acciones brutalmente, 1.400.000 seres humanos, que en las épocas de Mao eran, 1.400 millones de seres humanos, que en las épocas de Mao eran 1.000 millones. 1.000 millones de seres humanos que en su momento tuvieron que dar un paso brutal para reencontrarse, para reentenderse, para rediseñarse, para reinventarse. Y en ello, pues Mao no tuvo otra más que asumir la responsabilidad de lo que sabía que era impostergable el decidir. En México, la reforma educativa como tal no nos sirve para nada. Y como no, hablabas de reformas, ¿no? Y como no nos sirve para nada, estamos esperanzados de que acciones como heroicas, como meter al Bastier Gordillo a la cárcel, es una condición suficiente, sine qua non, para poder decir que en México el tema de la educación se ha tomado al toro por los cuernos, cuando no es así. La secuencia de procesos que han llevado a este país a un intento de modernización se han venido dando en los últimos tiempos. Yo pienso que sí vale la pena el replantear a las estructuras como funcionaron en el siglo XX en nuestro país y darles un nuevo sentido en el siglo XXI para refrescar los esquemas en los que nos movemos. Y entonces, modernizando al país, actualizándolo, podríamos avanzar y podríamos entender a México rediseñado en el siglo XXI. Creo que todos pretendemos eso. Pero en ese pretender, hoy se están tomando medidas, y creo que es el error más grave que se está cometiendo en este momento. Se están tomando medidas en las que algunas cosas, yo no puedo decir que todo es un error, pero algunas cosas de las que se están tomando como medidas han resultado contraproducentes. Y al resultar contraproducentes, cualquier estructura de gobierno debe de reconocer que aquello que está emprendiendo hacia adelante y no está funcionando debe de ser corregido para darle una reorientación y volverlo a hacer hasta que encontremos el sistema ideal que nos permita a los mexicanos funcionar. Creo que es humano el cometer errores. Todos cometemos errores, pero de cometer errores a conservar los errores cometidos por la sola idea de no aceptar que nos equivocamos, ahí es en donde no vamos de acuerdo como sociedad. Y pienso
y lo sostengo y se los digo, que para mí la reforma fiscal que se diseñó para México no arregló en nada los problemas que teníamos a nivel de contribución, y por otra parte sigue incentivando el crecimiento de una brutal, bestial, demencial, inconcebible economía informal. Y bajo esa perspectiva, hoy tenemos un sistema recaudatorio que ha resultado intimidatorio, que ha resultado persecutorio, que ha resultado ineficaz, que está acabando con muchas empresas. Mucha gente me dice, estoy en todo a tiempo con mis pagos ante el SAT. Tan a tiempo estoy que ya voy a cerrar la empresa. Y no se trata de pensar si en este momento pagamos mucho o poco impuesto. Lo que sí se trata de saber es si eso que se cobra es susceptible de pago por el sistema como ha venido funcionando en México del pasado. Es decir, tenemos que hacer transitar a nuestro país de una manera gradual para llegar a entendernos como un país desarrollado, pero en medio de una evolución. Y esa evolución no se permitió en esta serie de reformas en dar. Mientras que la reforma fiscal como tal, pienso que para que funcionara debiera no ser parchada, sino retirada y rediseñada y puesta en marcha una forma fiscal totalmente diferente, radicalmente diferente, que nos entendiera a todos como contribuyentes y no nada más a aquellos que somos cautivos. Sería fundamental, sería estratégico, sería clave el que de aquí a fin de año, y proponerlo para ver el que entra, entráramos con una segunda propuesta de una reforma fiscal integral que tuviera un grado de sensatez, porque esta no la tiene. No la tiene. No la tiene, y me preocupa, porque si se conserva esto que no se tiene, en 1 año y medio, en 2 años, esto va a ser un caos económico, lo que vamos a vivir. Hay toda una serie de otras modificaciones que se tienen que hacer, pero en telecomunicaciones, la reforma energética nos llegó 50 años tarde, pero nos llegó, finalmente nos llegó. Y ahora que nos llega, se nos deprime el precio del petróleo, hay una sobreoferta, los norteamericanos ya no son dependientes de importaciones. Cuando se les vino la crisis, producían 6 millones de barriles diarios, ahora están a punto de llegar a 10 millones de barriles diarios, y nosotros que producíamos cerca de 3.600.000, en este momento estamos cerca de llegar a 2 millones de barriles diarios de petróleo. En telecomunicaciones vamos avanzando. Pienso que muchas de las reformas propuestas están en esencia queriendo sacar a México con alternativas de competitividad y de competencia, de libre mercado y de formas que nos permitan a todos en un sistema precapitalista evolucionar hacia un sistema capitalista y poder llegar a ser, digamos, generadores de bienestar y de riqueza. Pero estamos cortos en ello, y estamos cortos porque los grandes capitales de este país, los grandes capitales hechos en México, están fuera de México, y solamente se mantienen dentro aquellas pequeñas cantidades equivalentes para poder mantener activa a la gran estructura de la empresa, de la industria, de los servicios en lo que el señor Carlos Slim y un puñado de mexicanos manejan. El resto está fuera de México por falta de confianza en la inversión. Bajo todo este proceso, estoy seguro que ha llegado ya el momento en el que México tiene que dar un paso hacia adelante para reinventarse de aquí al siguiente cambio de gobierno. Para el 2018
México ya no podrá seguir bajando. Tenemos la obligación de rescatar a este país. Y las pequeñas rendijas que se están abriendo nos dan la posibilidad de cambiar todo en México y rediseñar a este país de principio a fin y dar un mensaje con ejemplos de la sociedad. Dicen que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y tenemos que dar como sociedad un mensaje de que este país puede ser un país libre de corrupción, y que este país puede ser un país honesto, y que este país puede ser un país transparente, y que la gente puede respetarse una a la otra, y que no hay impunidad, porque no debe de haber impunidad en este país, porque nos tiene profundamente insatisfechos que la haya. Y por eso se están empezando a presentar algunas rendijas interesantes que tenemos que aprovechar hacia adelante. Hoy hay no lo dije yo, lo dijeron ustedes, hay una frustración, y la frustración es sinónimo de hartazgo. Hay un hartazgo en México, y ese hartazgo, lo mejor que tiene ese hartazgo es que ya sabemos que existe. Y como ya sabemos que existe y la sociedad empieza a ser un actor de los cambios de este país, entonces lo que tenemos que proponernos es modificar las estructuras de México para llegar en el 2018 con un país rediseñado, con un país que se rescate, que se tome de la mano, que pueda verse a los ojos, que podamos otra vez apreciar la vecindad, la hermandad, la familiaridad que nos tenemos en la célula central de lo que somos como la suma de familias, que somos, me dijiste, muchos más los buenos que podemos hacer que este país avance por el sendero correcto. Correcto. Pero estamos a punto de convencernos de que sí podemos. Todavía hay este desánimo, pero entre ciertos sectores de la sociedad empieza a darse un cambio cualitativo que resulta interesante. El otro día, ya sé que ustedes tendrán su idea del Bronco, ¿no? El Bronco, pues lo ves y dices, ay, no manches, o sea, es otro más, ¿no? Nada más que disfrazado de ciudadano, ¿no? Y la verdad, 31 años en el PRI y luego es como cuando un tigre de repente dice que se volvió vegetariano, ¿no? No, pues digo, el Bronco es el ejemplo perfecto de lo que empezamos a sentir que se puede en este país. Todos en Nuevo León, ¿quién es de Nuevo León? ¿Qué tal son allá? Son, o sea, allá no se andan con... ¿Estamos? O sea, allá la gente dice, esto es así, y te la bañaste, ¿no? Así es, ¿no? Así es la gente allá. Bueno, cuando vi que venía el cambio de poderes allá en Nuevo León, yo dije, yo voy. O sea, esta no me la pierdo. Y fui al Congreso, eso sí es amor, ¿eh? Sábado, 11 de la noche. La mayoría de la población de Monterrey estaba hasta el gorro de la alegría que les daba que se iba Rodrigo Medina y que entraba un ciudadano a gobernarlos. Me metí al Congreso, entré, vi, respiré el ambiente, y cuando me di cuenta que empezó a hablar el Bronco y empezó a decir, ahora sí ya se acabó la fiesta, a todos los corruptos y los proveedores que no me puedan demostrar que les debo una lana no se les va a pagar, y aquí se acabó esto, y aquí voy a parar todas las obras, y aquí se acabaron los parientes, y yo, si tengo tantos hermanos que no caben en el Congreso, aquí no caben, de tantos hermanos que tengo, quién sabe cuáles sean los antecedentes familiares. Dice, nada más digo una cosa, no los busquen para conseguir obra,
porque por la vía de mi familia no voy a dar una sola concesión de nada. ¿A quién le estaba hablando? Pues le estaba hablando al gobernador que estaba yendo, que le dio obras a sus hermanos, y a su papá, y a su familia, y a sus amigos, y que se enriquecieron brutalmente. Y la gente que estaba, empresarios de gran nivel, decían: este espectáculo acabaría muy bien hoy por la noche si ya Medina saliera esposado. ¿Qué es lo que se está dando en México? Se está dando un momento en el que la gente ya no cree en el sistema. Ya no cree en el sistema. Cree en la gente, cree en que la sociedad es el último reducto para cambiar las cosas y sacar adelante a un nuevo país rediseñado. Y entonces entra el voto de castigo. En mayo de este año, cuando estaban por darse las elecciones en junio, yo decía en mi medio de comunicación que no iba a ganar el PRI. Y los grupos grandes de Monterrey me decían: Pedro, bueno, si no gana el PRI va a ganar el PAN. No va a ganar el PAN. Bueno, si no va a ganar el PAN, entonces ¿quién va a ganar? Va a ganar el Bronco. Y me decía: Pedro, ahora sí ya te volviste loco. Es más, en medio del curso de la campaña, o de las campañas, se nos ocurrió pensar que Fernando Elizondo cedería su capital político al Bronco. Y así sucedió. Y el Bronco acabó siendo el hoy primer gobernador independiente en la historia de México, bajo los antecedentes que ustedes quieran, pero es la primera vez en la historia que un pueblo decide que las cosas cambien por esa vía. Yo nada más quiero que se pongan ustedes a pensar qué es lo que va a suceder de aquí al 18. El año que entra hay 12 diferentes gobiernos de estados que van a cambiar. Entre ellos, por ejemplo, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, que son lugares que tienen muchos procesos acumulados de una problemática que va a tener que expresarse de alguna manera por parte de la sociedad. Y después de lo que vivamos en 2016, vamos a entrar en el 18, y en el 18, se los juro, el próximo presidente de México va a ser independiente. Va a ser independiente. Bueno, nos vemos el 18. Es que me dice: ¿te apuesto que no? Pues aquí nos podemos pasar toda la noche, ¿no? Yo te apuesto a que sí. Tú me apuestas que no. Pues mira, si me queda algo de lana de aquí al 18, pues te la apuesto. A lo mejor dobleteo, o a lo mejor dobleteas tú, pero después de todo, yo estoy totalmente convencido de que las estructuras institucionales de este país ya no funcionan. Y como ya no funcionan, tendrá que haber un movimiento estertóreo, un estertor entre la sociedad, que haga que las políticas públicas de México sean diseñadas desde un ámbito de comunicación entre los sectores que resultan afectados por el recibir este tipo de políticas públicas. Y por lo mismo, pienso que México, por todas esas condiciones, tiene la enorme posibilidad de refundarse. Refundarse quiere decir rehacerse. Rehacerse quiere decir reinventarse. Francia, ¿cuántas repúblicas lleva? Francia, el Monsieur François Hollande es presidente de la Quinta República Francesa. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la Revolución hasta el día de hoy, Francia se ha reinventado 5 veces. ¿Y qué ha pasado en las 5 veces que se ha reinventado? Bueno, que cada vez que se reinventa, que se rehace,
encuentra valores presentes que le permiten perfeccionarse. Y nosotros tenemos una constitución que fue hecha en 1917 basada en una constitución que fue hecha en el siglo XIX y que tiene una serie de principios que ya en este momento no son vigentes. Por lo mismo, a mí no se me hace muy difícil pensar que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tendría que cambiar ya y hacer de toda esta cochinero que tenemos de reglamentos, leyes, normas y bandos, lo que tendríamos que hacer es una ley muy pequeña, muy objetiva, muy clara, muy basada en principios que todos podamos entender. Y aquí en México, cada vez que tenemos un problema, sale alguien y nos dice, ya ahora vamos a hacer una ley para esto, y otra para lo otro, y otra para lo demás allá. No necesitamos más leyes, lo que necesitamos es que lo que hay se cumpla. Es tan sencillo como eso. Y aquí en México, desafortunadamente, lo que hay no se cumple, o se cumple parcialmente. ¿Quién es más culpable? ¿El Bester Gordillo o Carlos Romero de Siones? Pues igualitos, pues junto con pegado, ¿no? ¿Y por qué uno está en la cárcel y el otro no? Pues porque uno ha pagado varias campañas políticas, ¿no? Y la otra se puso rejega, la maestra. Y se puso rejega y está en la cárcel. Yo no tengo dudas de que el Bester Gordillo tiene todas las razones del mundo para estar en la cárcel.